Bueno, mi nombre es Magdalena Díaz Araujo y hoy estamos junto con Noelia Salazar y Leila Torres eh, y conversaremos con Juan Gabriel Funes Grimau como parte de una serie de conversaciones, entrevistas con diferentes voces de La Rioja. Esta conversación se enmarca en aportes posibles del proyecto de investigación Culturas de la Violación, enfoques feministas desde el sur, de la UNLAR, que conformamos junto con también con Aldana Cuello, Macarena Mercado Mot, Victoria Estrada, Marianela Peña Polastri, Tali Barán y Nadia Arce. Consideramos que para aportar una profundización y una reflexión situada de nuestras, entre comillas, culturas de la violación, es fundamental el diálogo con el colectivo Travesti Trans de La Rioja y para conocer sus interpelaciones y miradas críticas al respecto, que permitan habilitar espacios de resistencia donde surjan las llamadas, entre comillas, también contraculturas de la violación. Es por ello que le agradecemos muchísimo a Juan Gabriel por sumar su mirada como integrante de la Casa Trans de La Rioja y como activista del colectivo LGBTTIQ+. Bueno, muchísimas gracias, Juan Gabriel, y te queríamos pedir si podías contarnos algo de vos, como una manera de pequeña presentación. Bueno, muchas gracias a todas por la invitación y sobre todo por tomarse el trabajo de darle espacio, palabra bueno, habilitar una forma de poder profundizar sobre estas cuestiones que siempre están en la emergencia, ¿no? Siempre, por lo general, uno cuando, bueno, desde la experiencia territorio es diferente la forma en la que se lidia con las situaciones y bueno, yo soy gestor cultural, soy artista visual y hace poco también empecé a trabajar en la Secretaría de la Mujer y la Diversidad. Eso ha sido un cambio importante en este último tiempo a raíz de todo lo que ha sucedido en la pandemia y de cómo se ha organizado también el colectivo Travesti Trans en todo el país a partir de esa emergencia, sabiendo, ¿no?, que las vulnerabilidades son más profundas eh, por los sesgos sociales que atraviesan a las personas. Entonces, a partir de eso se ha hecho mucho trabajo el año pasado y bueno, desde ahí que entiendo yo que se me convoca también por primera vez un gobierno como que me convoca a trabajar en su gestión. Puntualmente yo soy trabajador, soy empleado público, soy empleado judicial durante 8 años y un poco también cuando me hicieron la invitación, me hizo Magdalena la invitación, pensaba, en lo primero que pensé fue en mi experiencia como trabajador del fuero penal también y el ir advirtiendo en los últimos 8 años casi de estar ahí justamente como atestiguando en cierta forma los cambios que se han ido dando, al menos acá en La Rioja, por el lado de la cuestión cultural, de la cuestión política, de la cuestión social y mediática sobre todo, cómo ha sido eh, puesto en cuestión justamente muchas cosas. Para mí siempre es paradigmático lo que ha sucedido con Romina Ríos y justamente una de las reacciones que ha habido acá de parte de quienes nos posicionamos como feministas ha sido no tolerar más que se hablara de crimen pasional. Cuando los medios hablan del caso de Romina como un crimen pasional por declaraciones de funcionarios de alta plana, ahí es como que se movilizó la comunidad y para mí eso fue muy, muy, muy significativo en su momento por cómo repercutió después, ¿no? En, en estructuras que uno las daba como por perdidas durante mucho tiempo.
lamentablemente, y bueno, incluso siendo parte como trabajador yo, ha sido muy tenso en muchos aspectos de ese recorrido. Y es una de las primeras cosas en las que pensé, pero bueno, no me quiero ir como por la rama, porque sí, por, vamos organizando la conversación, pero estoy en eso, digamos, soy artista, y también dentro de lo que es la producción y las búsquedas que yo tengo, también están atravesadas, ¿no? No puntualmente por el tema de esta entrevista, pero sí en relación a la sexualidad, en relación al empoderamiento, a los feminismos, a las masculinidades, a las masculinidades en los feminismos. Entonces, hay todo un recorrido ahí que va de, de encontrar, y no encontrar, sino de tratar como de profundizar las reflexiones en esas raíces culturales que son las que por ahí uno ve que avanzan las leyes, avanzan legislaciones, avanzan un montón de cuestiones de voluntades sociales y políticas, pero que por ahí la cuestión cultural es más difícil, sobre todo en ciertos contextos, porque claro, se, hay personas que por ahí se posicionan políticamente correctas de alguna manera, pero después eso no cala en el quehacer del día a día, en la construcción de sentido, de las cosas que se hacen. Y bueno, yo creo que por ahí el tema este puntualmente, de la cultura de la violación es eso, justamente, es una cuestión cultural y que no debe como ser tomada menos, porque siempre, por lo general, uno piensa en esto del abuso sexual y automáticamente se lo asocia a lo punitivo, a lo criminológico, si se quiere, y lo cierto es que es ínfimo el porcentaje de casos que llegan a esas instancias y que es justamente la cultura la que tiene naturalizada muchísimos comportamientos. Bueno, sin ir más lejos, esta semana, o sea, hemos estado hablando de toda una situación que no es explícitamente de violación, pero que sí es de una cuestión sexoafectiva entre estrella multimillonaria y ha tenido eso en agenda a todo el país durante muchísimo tiempo. Entonces, así hay cuestiones que son aleccionadoras que no son presentadas como de frente explícitamente, sino que van así haciendo mella en la cultura, en cuestiones de la casa, en cuestiones de la cotidianidad, y que de alguna manera hacen que sean bastante impenetrables por ahí, o que por ahí uno sienta una cierta impotencia siempre, porque es muy desproporcionado lo que se puede hacer como para contrarrestar eso. Pero bueno, le digo, no, volvamos a las preguntas. Muchas gracias, Juan Gabriel. Bueno, teníamos algunas preguntas pensadas ahí, ¿no? Sí, bueno, un placer escucharte, Juan. Un placer escucharte y ahí te comparto algunas preguntas. Bueno, ¿qué significa para vos la cultura de la violación y cuáles serían los discursos y representaciones que la manifiestan? Yo entiendo justamente que es algo que la cultura de la violación, digamos, porque tiene que ver con el aleccionamiento, con el sostener una estructura, y porque no es algo que, a ver, por lo general, bueno, hoy por hoy en realidad yo lo que escucho con todos estos cambios que ha habido en estos últimos años y de pronto ese lugar común que hoy tienen los feminismos, las cuestiones de género que antes no eran así, ha puesto quizá también otras imágenes en el plano,
con respecto a la polarización. Entonces, por ahí cultura de la violación y automáticamente uno piensa, ¿no? En un predador que es masculino, que el cuerpo lo tiene de determinada manera, que es una persona con un falo. Entonces ese lugar común y el de la mujer o un cuerpo feminizado como quien es víctima y sufre esa predación, y eso tiene hasta como explicaciones atávicas, naturales, de que así tiene que ser, porque así es la naturaleza, el mundo, el ser humano, y eso, esa imagen yo entiendo que es muy fuerte, está como muy en el fondo de muchas cuestiones que se naturalizan y que no son entendidas como violación. El ir sobre la corporalidad de una persona sin el consentimiento de esa persona en una situación X, y bueno, dependiendo de cómo uno lea los contextos, pero también puede llegar a tener que ver con esta cuestión de la cultura del sobrepasar, ¿no? No, o sea, yo no entiendo que la cultura de la violación se resuma únicamente a un acto en esas circunstancias, ¿no? Este relato que tenemos incorporado, ¿no? Del asalto, de la predación, de la violación en esos contextos, que es también la representación de lo que la violación en la cultura ha significado durante mucho tiempo, y que por ahí las nociones de consentimiento, de límites, de responsabilidad, de cuidado, que deberíamos poder, que uno hoy por hoy las está escuchando en algunos espacios, pero que deberían quizá poder tener una entidad más grande de la que tienen. Es muy limitado esa mirada, es muy limitada esa mirada, y incluso dentro de corrientes o con personas así progres, si se quiere, eh, ese tipo de planteos llegan hasta ser moralistas o mojigatos, ¿no? Y por ahí no, bueno, no estamos diciendo que, yo no estoy diciendo que tocar a alguien sin que esa persona quiera en cualquier contexto es una violación, pero si uno profundiza en el sentido de lo que es esa situación, o sea, sería como importante para mí poder profundizar en la cuestión desde la sensibilidad y desde la comprensión de los límites. Pero eso uno lo puede hacer si tiene presente una alteridad, si tiene presente una diversidad, si tiene presente que la otra edad es eso justamente, y o sea, las relaciones no tienen como que ser unilaterales de poder nada más, pueden ser de otra manera, y quizá esa capacidad como de ponerse unos límites o de tener límites, no sé cómo podría socializarse o cómo podría profundizarse. Entiendo que desde las reflexiones con respecto a las masculinidades o a la desconstrucción de las masculinidades y a ese lugar, ¿no? Desde ese lugar quizá por ahí pueda ser un poco más posible repensar, porque si no, son cuestiones que o sea, como cultura, son cuestiones que nos han atravesado a todas las personas, quienes hemos sido asignadas femeninas al nacer, todas, desde la infancia, hemos atravesado situaciones en las que el resto se siente con autoridad de sobrepasar esos límites de la corporalidad de uno, de la sensibilidad de uno. Entonces, hay como toda una cuestión ahí que es súper profunda, y que yo entiendo que es muy difícil que se entienda, porque es hasta escandaloso plantear que eso tenga que ver con esta cultura de la violación, por lo fuerte que es esta imagen todavía de predador y predación, que está bien, pero es una de las formas esas en las que se dan estas cuestiones. Por ahí hay situaciones que no pasan por esas circunstancias así tan
tan violentas o ya de vejación puntualmente, pero que también hacen a una cultura y que no suceden únicamente entre varón cis, mujer cis, etcétera, etcétera, y que no pasan por lo sexual, que no pasan por la sexualidad, que pasan por otras formas, por otras prácticas que siguen tan legitimadas como en muchísimos aspectos, en muchísimos ámbitos, sobre todo en ámbitos de la masculinidad, como lo que tiene que ser. Y eso es re grave. No recuerdo, profe, la segunda pregunta. Bueno, la otra era cuáles serían los discursos, representaciones que la manifiestan, y la última ahí sería dónde lo ves reflejado en tu historia, experiencia o ámbitos de trabajo o militancia. Sí, un poco creo que estaba hablando de Sí. eso y sí, sí, puntualmente lo que a mí me aflige hoy por hoy mucho es el tema de las infancias, porque hay toda una situación nueva y hay toda una situación, si se quiere, social o política de visibilizar eh, a las infancias, a las adolescencias, a sus derechos. Y justamente esta problemática es terriblemente grave y está desde la cultura muy, muy acendrada en muchas comunidades. Entonces, de pronto es súper natural la niña madre o las infancias que sufren vejaciones por su propia situación de vulnerabilidad, de ausencia de cuidados, de parte de los adultos, y eso yo entiendo que es responsabilidad de todas las personas adultas que estamos de alguna manera involucradas o tratando desde lo que uno puede, desde el trabajo que uno lleva adelante. Por un lado, yo he trabajado mucho tiempo, como les decía al principio, en la justicia penal y desde ese lugar ya no hay que hacerle, digamos, lo que se hace es ver qué se hace después con lo que pasó y eso tiene un peso y tiene una carga que es muy grande a nivel social, emocional, sexual, corporal y que del que realmente no hay retorno, digamos, para las personas que atraviesan esas situaciones, para las familias que atraviesan esas situaciones. Yo, en los casos con los que he tenido contacto, lo que más me dolía, digamos, era ver eso, que año tras año el expediente seguía y las familias seguían con una situación de vida que cambió radicalmente y que nunca más volvió a ser lo que era y que cuesta, o sea, es terrible las posibilidades, las herramientas, las formas de sobrevivir y de que existan alternativas o cosas después de eso. Son muchos años, es una vida entera prácticamente de volver a hacerse. Entonces, hoy por hoy estoy en una situación en la que lo que se intenta es trabajar antes de que esas cosas sucedan, prevenir y generar herramientas o generar eh, organización, red, trabajo que de verdad llegue justamente a la raíz de estas cuestiones que tienen que ver con la cultura, con que sea normal que a las infancias les pasen esas cosas y no lo es, y es responsabilidad de todas las personas. En mi experiencia, digamos, como más vinculada al trabajo de acompañamiento de sobrevivientes, lo fundamental es la preservación de la persona, es la preservación en todos los términos.
en el sentido físico, corporal, sí, pero también con respecto a su información, también con respecto a su relato, también con respecto a las contradicciones que esa persona atraviesa después del trauma que sufre. Entonces son muchas las cuestiones que se tienen que poder poner en valor, y lo que sí creo que es fundamental es y que yo entiendo que se está haciendo mucho en ese sentido, y creo que el trabajo que están haciendo ustedes es fundamental, porque en cierta forma le da cimiento a muchas cuestiones que después repercuten en los ámbitos mediáticos, en los ámbitos más sociales o de divulgación, y, y ahí yo creo que es fundamental, porque les digo, yo realmente estar en conversaciones, en situaciones X, en ámbitos, eh, si se quiere, de masculinidades o machistas, por decirlo así. Bueno, por ejemplo, hace poco, la semana pasada, estuve pintando en un club de fútbol, y bueno, la naturalización de las violencias y de la cultura de la violación explícitamente están súper vivas y súper presentes, y hay una cuestión, es cierto que hay una cuestión generacional, que yo entiendo que de alguna forma algo de lo que venimos haciendo debe haber tenido que debe haber resonado de alguna manera, debe haber generado sus consecuencias, pero es ínfimo al lado de lo que falta. Y con esa ambivalencia, porque por un lado uno quiere poner en valor el esfuerzo, la lucha, las uniones, las cuestiones, los trabajos en red que se pueden generar y demás, pero al mismo tiempo es, es muy doloroso y es muy desafiante en la realidad. No deja de ser dolorosa y desafiante, y sobre todo porque no pasa por una decisión de alguien, no es la decisión de alguien, es una cuestión que atraviesa todos los estratos sociales, que atraviesa todos los territorios, que atraviesa todos los géneros y todas las circunstancias, si se quiere, eh, institucionales, del espacio público, demás. Y que bueno, yo, yo siempre apuesto, por más que esté todo mal, digamos, apuesto a esto, a estar acá, a compartir con ustedes, y a no darle como la espalda a situaciones que por ahí son muy adversas para muchas personas, porque no afectan a la persona que padece una violación únicamente, es todo el entorno y toda la vuelta lo que se ve afectadísimo. Bueno, de hecho, el caso de esta niña en Paquí hace poco ha sido terrible, y hasta el día de hoy que la localidad está atravesando como situaciones muy complejas por tras de esa situación. Entonces, bueno, hay que sobre todo tener, si uno no tiene por ahí una conciencia, una posibilidad de profundizar en esta cuestión, porque no le ha pasado, porque no la atraviesa, porque les resulta ajeno, porque cae en la ambivalencia mediática, más de esa manipulación mediática que hay, que esto de los feminismos y de las cuestiones de género es una moda, y que ahora y bueno, toda esta cuestión que ya es la minimización de la problemática que ya conocemos. Bueno, es duro, es difícil, pero también es una decisión que se toma, y que yo creo que es urgente que todos los adultos y las adultas empecemos a no tener miedo de hablar del tema, porque de por sí es un tema que es terriblemente tabú, sobre todo en los ámbitos educativos, en las escuelas, para los docentes, para los padres, porque bueno, la problemática también muchas veces está ahí.
y es lo que hace que sea tan difícil, sobre todo en las infancias. Bueno, y la siguiente, Juan, es teniendo en cuenta esto que acabas de contar sobre la cultura de la violación, ¿pensás que existe una contraparte en esto? ¿Podríamos hablar de contraculturas de la violación? ¿Cómo o dónde lo identificarías? ¿En algún grupo? ¿En qué acciones, representaciones, discursos? No sé si yo tengo una limitación medio personal con el tema del con y el contra, por experiencias justamente mías, de militancia, ¿no? Pero sí, lo que sí entiendo es que lo que hay es una necesidad que cada vez es más urgente y cada vez se pronuncia con mayor contundencia de organizarse en redes entre personas que estamos de alguna manera sintiéndonos responsables de hacer algo ante la problemática y poder dar alguna clase de respuesta según el contexto, según las circunstancias y según las posibilidades. La semana pasada nos han invitado al grupo de varones trans y no binarios de La Rioja, nos han invitado de Infancias Libres, por ejemplo, a, a, a participar de una actividad, y es una organización que hace poco, que ha empezado también por casos de, de las infancias, y yo también estoy trabajando con la casita trans en Córdoba, que también acompaña infancias trans. Entonces, lo que yo entiendo, yo por ahí me estoy yendo bastante para el lado de la infancia, me voy como del tema en sí, pero para mí todo está relacionado, porque no, a ver, el poder está puesto para lo que está puesto, y eso me es muy difícil pensar en una contracultura de eso por el nivel de presencia que tiene en sí esta cuestión de esta cultura de la violación en todos los ámbitos, desde una persona con responsabilidad institucional que no cae en la cuenta de gestos o comportamientos o palabras que no tiene que tener más y que las sigue teniendo y las siguen reproduciendo, a ámbitos en los que la libertad sexual incluso la cuestión de la libertad, de vivir la sexualidad como con libertad o con una cuestión así, termina de derroteros también de mucha violencia y de naturalización de mucha violencia en los vínculos, y que lleva otra vez a problemáticas que están siendo las mismas. Entonces, por ahí generar la contracultura muchas veces termina de alguna manera entrando como en un diálogo bastante, que se puede llegar a volver bastante perverso en ese sentido, en cuanto a los límites. Bueno, nada más agradecerles tanto a Noelia, a Leila, Juan Gabriel, y por esta posibilidad de poder charlar, de escucharte, de sumar tu voz. Así que bueno, te agradecemos enormemente. Bueno, y seguiremos pensando en todo lo que pudiste charlar. Un abrazo grande, gracias.